el fenómeno que está estudiando o está analizando. Si bien hay una lógica en la que más o menos hay que seguir, partiendo de una idea, planteando el problema, como vimos, inmersión inicial en el campo, concepción del diseño del estudio, definición de la muestra inicial del estudio, recolección de datos, análisis de datos, interpretación de resultados y finalmente elaboración del reporte. Esas basadas en la revisión de la literatura, que es nuestro marco de referencia. Vemos de que el proceso puede ir yendo y viniendo de una etapa hacia la otra etapa. ¿Cuáles son las características que tiene este enfoque? El investigador o la investigadora plantean un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. Hemos dicho que en el enfoque cuantitativo deben ser específicos, deben centrarse en el problema y ser lo más concretos posibles. Y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Entonces las preguntas van saliendo en función de la reunión que estamos teniendo. O si es un médico, la relación que él está teniendo con sus pacientes para ir indagando con una enfermedad, digamos, o con algún problema que se está viviendo en ese momento. Segundo, en la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear esta teoría al mundo empírico para confirmar si está apoyada por los datos y por los resultados, lo que se hace es comenzar examinando los hechos en sí, yendo directamente al problema o al fenómeno. Y a medida que va avanzando el proceso, a medida que se va desarrollando el proceso, vamos a ir desarrollando una teoría coherente para representar lo que estamos observando, lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos escuchando. Dicho de otra forma, este enfoque cualitativo se basa más en una lógica y en un proceso inductivo. Es el proceso inductivo, explorar, describirlo y luego generar perspectivas teóricas, elaborar una teoría en función de nuestra exploración y de la descripción que estamos haciendo. De tal forma que van de lo particular, de lo que estamos viendo, de lo que estamos estudiando, a lo general. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Normalmente no hay una hipótesis que haya que demostrarla, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Por lo tanto, estas hipótesis son básicamente el resultado mismo del estudio. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos que no están estandarizados. No se olviden que en el enfoque cuantitativo, la forma de recolección de datos, la recolección de la información está estandarizada y hay que seguirla fielmente, si no la comunidad científica no va a reconocer que hemos seguido los parámetros adecuados para tomar los datos. Esta tal recolección de datos entonces consiste en obtener las perspectivas y los puntos de vista de los participantes, es decir, lo que ellos creen, lo que ellos sienten. Por lo tanto, lo que estamos analizando son las emociones de las gentes, de los grupos, sus prioridades de la gente o de los grupos, sus experiencias, sus significados y otros aspectos que son completamente o casi completamente subjetivos. También resultan de interés las interacciones entre los individuos
entre los grupos y entre las colectividades. Observar cómo se interrelacionan, cómo comparten, etcétera, etcétera. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes, tal como fueron o son sentidas y experimentadas por los participantes. Sherman y Webb, también Patton, definen los datos cualitativos como descripciones detalladas. Miren lo importante que esta palabra, descripciones, están describiendo de situaciones, de eventos, de personas, de interacciones, de conductas observadas y sus manifestaciones. De esta forma, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar estos datos, esta información. ¿Cuáles son esas técnicas? Observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluación de experiencias personales o grupales, registro de historias de vida o interacción e introspección con grupos o comunidades. Entonces, el proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. De tal forma que el propósito del enfoque cualitativo consiste en reconstruir la realidad tal como la están viendo, tal como la están observando los actores de un sistema social definido previamente, del grupo social que estamos viendo, de la comunidad que estamos estudiando, o del grupo de enfermos, etcétera, etcétera. De tal forma que el enfoque cualitativo es holístico, porque se aprecia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. Entonces ve la globalidad, por eso se dice que es holístico. De tal forma que la aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de sus acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones. Es decir, lo que busca el enfoque cualitativo es interpretar lo que va captando activamente el investigador. Es interpretar y entender lo que está sucediendo. De esta forma postula que la realidad de cosas se define a través de las interpretaciones de los actores, de los participantes en la investigación, respecto de qué, de sus propias realidades, las vivencias de los participantes. De este modo, convergen varias realidades, porque para cada actor, individuo, tiene su propia realidad, su propia forma de ver las cosas, su propia forma de sentir las cosas, por lo menos la de los participantes, pero no solamente la de los participantes, sino también aquí la del mismo investigador, porque el investigador está inmerso en la temática al sentirse parte de lo que está escuchando, de lo que está viendo, de lo que está sintiendo. Es muy difícil que el investigador esté 100% mirando por fuera, sin sentir, sin inclinarse hacia alguna posición, etcétera, etcétera. Y la que se produce en la interacción de todos los actores. Además, son realidades que se van modificando a medida que va transcurriendo el estudio. Y son las fuentes de los datos. Lo que se está transformando, lo que está cambiando son esas fuentes de datos que van a hacer que el estudio tenga una riqueza grande. De tal forma que por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes
y construye el conocimiento siempre consciente de que él es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso regularmente no pretende que sus estudios lleguen a repetirse. No es la finalidad de que los estudios cualitativos se universalicen, se hagan leyes universales o se puedan replicar en otros lados. No es la idea, sino que son cosas muy particulares, muy propias de los fenómenos que están viendo localmente. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas. El investigador interpreta, que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones o documentos. De tal forma que el enfoque cualitativo es naturalista, porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su diario vivir, en su cotidianidad. Y es interpretativo, es naturalista y interpretativo. ¿Por qué? Pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen. ¿Cuáles son las actividades principales del investigador? Adquiere un punto de vista interno, desde dentro del fenómeno, aunque mantiene una perspectiva analítica a cierta distancia como observador externo. Y eso es muy importante, que el observador tiene que tener la capacidad, si bien se va a sentir parte del fenómeno que está analizando o del problema que está analizando, tiene que tener la capacidad de no perder su criterio analítico para que sus conclusiones sean un tanto libres de la misma subjetividad a la que le está sometido. Y para hacer eso utiliza diversas técnicas de investigación y diversas habilidades sociales de una manera flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación. No define las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente. Produce datos en forma de notas extensas, en diagramas, en mapas o en cuadros humanos para generar descripciones bastante detalladas de lo que está viendo. Y luego extraerá significado de esos datos y no necesita reducirlos a números, ni debe analizarlos estadísticamente, aunque el conteo puede utilizarse en el análisis. No es necesario hacer un análisis matemático, ni mucho menos estadístico. Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia ellos. No solo registra hechos objetivos, porque indudablemente no hay forma en la que el investigador no siente empatía. No, su subjetividad siempre va a jugar un rol importante, aunque no preponderante. No debería ser preponderante. Y entonces el investigador mantiene una doble perspectiva. Analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos que son los inconscientes y subyacentes. Entonces tiene que ver tanto la parte de afuera como interpretar lo que ellos están sintiendo en su ser interior. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto del estudio. No se olviden que cuando hemos hablado del estudio cuantitativo, el investigador tiene que ser completamente objetivo, de tal forma de dejar la subjetividad a un lado. Observa los procesos sin interrumpir, alterar ni imponer un punto de vista externo, ¿no? Sin irrumpir, sin alterar ni imponer un punto de vista externo, sino tal como los perciben los actores del sistema social.
El investigador no está ahí para imponer sus criterios, sus ideas, sus principios, sino está para analizar lo que ellos están sintiendo, lo que ellos están percibiendo. Entonces el investigador tiene que tener la capacidad de manejar las paradojas, las incertidumbres, los dilemas éticos y las ambigüedades de los grupos sociales, de las comunidades que está analizando, que está estudiando. Entonces, y ya con los dos aspectos que hemos visto, el estudio, el enfoque cuantitativo y el cualitativo, veamos cuáles son sus principales diferencias. El enfoque cualitativo, como hemos dicho, busca principalmente la dispersión o la expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo lo que hace es pretende acotar intencionalmente la información, medir con precisión las variables del estudio, por lo tanto tener un foco. Definiciones, dimensiones, marcos generales de referencia básicos. Enfoque cuantitativo, el positivismo, el neopositivismo y el postpositivismo. Eso está en los artículos que les he dado. Pues en cambio, el enfoque cualitativo se basa más en la fenomenología, en el constructivismo, en el naturalismo y en el interpretativismo. ¿Cuáles son el punto de partida? Para el enfoque cuantitativo, hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente. Y en cambio, en el enfoque cualitativo, hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. Por lo tanto, la realidad es la misma mente. ¿Cuál es la realidad que se va a estudiar? En el enfoque cuantitativo, existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador. No tiene que estar alterado por las subjetividades. En cambio, el enfoque cualitativo, existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. La población y la muestra en el enfoque cuantitativo es generalizar los datos de una muestra a una población mayor, de un grupo pequeño a uno mayor. En cambio, el enfoque cualitativo no pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra. La muestra a ser recopilada en el enfoque cuantitativo se involucran muchos casos en la investigación porque se pretende generalizar los resultados del estudio. En cambio, el cualitativo solamente se involucran unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio, sino analizarlos intensivamente. ¿Cómo es la composición de la muestra? En el enfoque cuantitativo, casos que en conjunto son estadísticamente representativos, y en cambio en el cualitativo, casos individuales representativos, no desde el punto de vista estadístico, sino por sus cualidades. La naturaleza de los datos en el enfoque cuantitativo son datos numéricos. En el enfoque cualitativo, textos, narraciones, significados, etc. Los tipos de datos, datos confiables y datos duros. Y en cambio, en el enfoque cualitativo, datos profundos y enriquecedores. La recolección de datos en el enfoque cuantitativo tiene que ser en base a instrumentos estandarizados. Por lo tanto, es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por observación, por medición o por documentación. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos, o se generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y se los ajusta. Las preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos, con posibilidad de respuesta a categorías
predeterminadas. Aquí nuestras preguntas tienen que ser que la respuesta sea concreta, sí, no, o un número. No que sea una explicación donde haya que sacar luego conclusiones. No ese es el caso. En cambio, el enfoque cualitativo, la recolección de los datos está orientada a proveer un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de la recolección de datos. Se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio. El investigador comienza a aprender por observación, por descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se van refinando conforme avanza la investigación. ¿Cuál es la concepción de los participantes en la recolección de los datos? Los participantes son fuentes externas de los datos. En cambio, en el enfoque cualitativo, son fuentes internas de los datos. Son ellos los que dan los datos. Y también el investigador es un participante más, porque es imposible que quede al margen. ¿Cuál es la finalidad del análisis de los datos? El enfoque cuantitativo, describir las variables y explicar sus cambios y sus movimientos. El enfoque cualitativo, comprender a las personas, comprender los procesos, comprender los eventos y sus contextos. Características del análisis de los datos. En el enfoque cuantitativo, sistemático y estandarizado a través de la estadística. Basado en variables y casos, una matriz. Es impersonal, no hay subjetividades que se deben considerar, y es posterior a la recolección de los datos. En cambio, el enfoque cualitativo es progresivo y varía dependiendo del modo en que se recolectan los datos y el tipo de estos, textuales, simbólicos, en audio o en video. Fundamentado en una inducción analítica, uso moderado de la estadística, conteo o algunas operaciones aritméticas básicas, basado en casos o en personas y sus manifestaciones. Y el análisis consiste en describir información y desarrollar los temas. Forma de los datos a analizar. Los datos son representados en forma de números en el método cuantitativo para analizarlos estadísticamente. En cambio, en el enfoque cuantitativo son textos, son imágenes, son piezas audiovisuales, son documentos o son objetos personales. Proceso de análisis de los datos. El análisis se inicia con ideas preconcebidas basadas en las hipótesis formuladas. Una vez recolectadas los datos numéricos, estos se transfieren a una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos estadísticos. En cambio, en el enfoque cualitativo, el análisis no se inicia con ideas preconcebidas sobre cómo se relacionan los conceptos o las variables, sino conforme se van reuniendo los datos verbales en texto o en forma audiovisual, se integra en una base de datos, la cual se analiza para determinar los significados y descubrir el fenómeno. Estamos estudiando. ¿Cuál es la perspectiva del investigador en el análisis de los datos? Es externa, él está al margen de los datos. No involucra sus creencias, sus tendencias en el análisis. Por lo tanto, se mantiene distante a este. En cambio, en el análisis cualitativo, el investigador se involucra en el análisis, involucra sus propias creencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. Principales criterios de evaluación en la recolección del análisis de datos: objetividad, rigor y confiabilidad y validez. En cambio aquí, en el cualitativo, credibilidad, confirmación, valoración, representatividad de voces y transferencia. ¿Cómo presentamos los resultados? A través de tablas, a través de diagramas y modelos estadísticos. Y el formato de presentación es relativamente estándar. En cambio, en el método cualitativo,
el investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados. Pueden ser narraciones, pueden ser fragmentos de textos, pueden ser videos, pueden ser audios, pueden ser fotografías, pueden ser mapas, pueden ser diagramas, pueden ser matrices o modelos conceptuales. El reporte de resultados, la redacción debe ser en tono objetivo, impersonal y no emotivo, porque la subjetividad está fuera. En cambio, los reportes utilizan un tono personal y un tono emotivo. Pues finalmente, para concluir, ¿cuál de los dos enfoques es el mejor? Ambos. Los dos son muy valiosos y han servido para dar notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro. Solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de los fenómenos. La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. También brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación en estudios similares. Entonces, con el método cuantitativo podemos generalizar, podemos analizar, podemos crear leyes universales, podemos replicar los estudios en otros segmentos y de un grupo pequeño podemos irnos a un grupo más grande. En cambio, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas, y también adiciona flexibilidad. El método cuantitativo ha sido el más usado por las ciencias como la física, la química, la biología. Se adopta muy bien a lo que son las ciencias exactas y las ciencias naturales. Por lo tanto, para nosotros los ingenieros, el método cuantitativo es básicamente el enfoque que hay que seguir. En cambio, el método cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas como la antropología, la sociología y la psicología social. Bien, antes de terminar, como sé que no han leído el texto, vamos a darle una... ¿dónde está esto? Bueno. Oiga, no sé. Un poquito más chiquito. Ya, ahí. Y se comprensión de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. Supongamos que un estudiante se encuentra interesado en saber qué factores intervienen para que una persona sea definida y percibida como atractiva y conquistadora. ¿Qué se entiende por ser atractivo y conquistador? Que cautiva a individuos del género opuesto y logra que se sientan atraídos hacia él o hacia ella y se enamoren. Entonces decide llevar a cabo un estudio, que es su idea para investigar en su escuela o en su universidad. ¿Qué quiere estudiar? ¿Cuáles son los factores que intervienen para que una persona sea definida y percibida como atractiva y conquistadora? Según el enfoque cuantitativo deductivo,
el estudiante plantearía su problema de investigación definiendo su objetivo y pregunta lo que debería hacer y lo que quiere saber. Por ejemplo, podría definir que el objetivo es conocer los factores que determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora. Y la pregunta de investigación que formularía sería, ¿qué factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora? Después, lo que haría, revisaría estudios sobre la atracción física, sobre la psicología en las relaciones entre jóvenes, la percepción de los jóvenes en torno a dichas relaciones, los elementos que intervienen en el inicio de la convivencia amorosa, las diferencias por género de acuerdo con los atributos y cualidades que les atraen a los demás, etcétera, etcétera. Precisaría que su programa de investigación seleccionaría una teoría que explicara de manera satisfactoria sobre la base de estudios previos, la atracción física y psicológica, la percepción de atributos y cualidades deseables en personas del género opuesto y el enamoramiento en las relaciones entre jóvenes. Asimismo, y de ser posible, establecería una o varias hipótesis. Por ejemplo, los chicos y las chicas que logren más conquistas amorosas y son percibidos como más atractivos, resultan ser aquellos que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros de sí mismos y más extrovertidos. Después podría entrevistar a compañeras y compañeros de su escuela y los interrogaría sobre el grado en que el prestigio social, la seguridad de uno mismo y la extraversión influyen en la conquista y el ser atractivo hacia las personas del otro género. Incluso llegaría a utilizar cuestionarios ya establecidos, bien diseñados y confiables. Tal vez entrevistaría solo a una muestra de estudiantes. También sería posible preguntar a las personas jóvenes que tienen fama de conquistadores y atractivos y qué piensan al respecto. Además, analizaría los datos y la información producto de las entrevistas para obtener conclusiones acerca de su hipótesis. Quizá también experimentaría eligiendo jóvenes que tuvieran diferentes grados de prestigio, seguridad y extraversión, del perfil conquistador y atractivo, lanzándolos a conquistar a jóvenes del género opuesto para evaluar los resultados. Su interés sería generalizar sus descubrimientos, al menos en relación con lo que ocurre en su comunidad estudiantil. Busca probar sus creencias y si resulta que no consigue demostrar que la seguridad en sí mismo y ser extrovertido son factores relacionados con la conquista y el atractivo. Intentaría otras explicaciones y tal vez agregaría factores como la manera en la que se visten, si son cosmopolitas, si han viajado mucho, si conocen otras culturas, cómo es su inteligencia emocional y otros aspectos. En el proceso irá deduciendo si la teoría, lo que encuentra en su estudio. Desde luego, si la teoría que selecciona es inadecuada, sus resultados serán insuficientes. En cambio, con el enfoque cualitativo inductivo, más que comenzar revisando las teorías sobre ciertos factores, lo que haría el estudiante sería sentarse en la cafetería a observar a chicos y chicas que tienen fama de ser atractivos y conquistadores. Observaría a la primera persona joven que considere que tiene esas características, lo analizaría y formaría un concepto de ella. ¿Cómo es? ¿Qué perfil tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus atributos y cualidades? ¿De qué forma se relaciona con los demás? Asimismo, sería testigo de cómo conquista a compañeros. Así llegaría a algunas conclusiones. Posteriormente haría lo mismo, observar con otras personas jóvenes. Poco a poco entendería por qué son percibidos esos compañeros como atractivos y conquistadores. De ahí podría derivar algún esquema que explique las razones por las cuales estas personas conquistan a otras. Después entrevistaría por medio de preguntas abiertas a estudiantes de ambos géneros percibidos como atractivos y también a quienes han sido conquistados por ellos. De ahí la nueva cuenta derivaría hallazgos y sacaría conclusiones
y podría fundamentar algunas hipótesis que al final contrastaría con las de otros estudios. No sería indispensable obtener una muestra representativa ni generalizar sus resultados, pero al ir conociendo caso por caso, entendería las experiencias de los sujetos conquistadores atractivos y de los conquistados. Tu proceder sería inductivo. De los casos estudiados obtendría quizás el perfil que busca y el significado de conquistar. Entonces, con este ejemplo, vemos que los enfoques para uno u otro caso son diferentes, aunque probablemente se lleguen a los mismos resultados, pero la forma de encararlos son diferentes. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? Pues vayan estudiando el capítulo 1, que de aquí a una semana vamos a dar un examen sobre el capítulo 1. Listo, chao muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.